¡Ah! Que estaban en checoslovaco. En checo, perdón. Vamos. Ya está, listo, pues. Mira Alan. ¿Qué nos dice? I managed to escape from Ruination for just a few moments to tell you what's coming up for Wild Rift over the next couple of months. Par de meses, ¿eh? En los próximos meses. We're right in the middle of the Sentinels of Light event. The Black Mist is wreaking havoc across Runeterra, and first, let's talk about what's next for our heroes. A ver, los centinelas, lo que es el evento, claro. Vamos a ver. Lucian and Senna are embroiled in their most high-stakes battle yet, so we thought they could use some backup. Guau, skins. Qué fresquitas las skins, ¿eh? Bueno. Take my money. Take my money así. Bueno, aquí viene. La fumadita. The rogue sentinel is Ahí coming lo to Wild tenéis. Rift soon. His unique marksman assassin playstyle was built for the mid lane, and he has a ¿Veis? ton of Tirador exciting asesino para la tools mid lane. at his disposal. From camouflaging beside terrain to set up ganks, to launching himself across the map to take down scoundrels. Vale, y eso es lo que hace, se engancha y empieza a disparar. Es que esto es una cosa, es una locura. Es el nuevo Rambo. If he avenges one of his allies by taking down their killer, he earns bonus gold and lowers his allies' respawn timer. Y lo de revivir, You'll esto see es una him swinging locura. into Wild Rift in a few Es weeks' una time. locura. Unfortunately, Ruination continues to plague some of Runeterra's most powerful champions. Misfortune, Draven, and Shyvana have succumbed to its power. ¡Qué pedazo de skins, The story will chaval! continue to twist and turn through Wild Rift. ¡Qué pedazo League PC, de skins! and ¿Pero qué Legends es of eso, Runeterra. chaval? ¡Qué locura! So group up with fellow sentinels in your nearest outpost, take the Pledge of Light, and fight back the darkness in all its forms. That's what's in store for Runeterra, but what about ¿Dónde the está mi rest of monedero? us? Let's take a look at what else is Ojo, coming el 2.4. in patch 2.4. Aquí viene. Campeones. Brand the Burning Vengeance ¡Esa! joins Wild Rift in September. He's a fire Septiembre, no mage who jodas. excels in mid lane or as a support. His abilities gain new powers when Bran, his opponents chaval. are already ablaze, and his ultimate, Puede ser medio y Pyroclasm, support, ¿eh? is a devastating torrent of fire that can reduce your enemies to ashes. For those looking for something a little more chill, Nunu and Willem will be rolling their way into Wild Rift soon. Este es para la When jungla. not Este ya me gusta un fighting poco across the menos. Freljord, Pero Nunu bueno. and Willem are a jungle duo, Nunu, chaval. singing songs and munching monsters around the map. Bound together El by an Nunu. ancient power and a shared love of snowballs, Este es un jungla que the boy and his farmea Yeti join brutal, Wild Rift brutal. in September. Un tanque que farmea muy rápido. Aunque se puede hacer AP también, pero la AP es un poco... Gameplay, a ver. We're making big upgrades to our in-game O los items, objetos, ojo. featuring a host of balance changes, reworks, and some new options to spice up your builds. Solari Chargeblade is a new item for champs that focus their builds around critical strikes. What? ¿Este With objeto? Chargeblade, using an ability grants a stack of Radiance, which gives you a temporary bonus to your critical rate. Attacks that crit use one of your charges to deal bonus on-hit damage. Anda. With the Radiance buff, you can get up to 50% critical rate from this item. So for players chasing full crit builds, Solari Chargeblade is one way to get there quickly. Crystalline Reflector is a top-tier AP and armor item, Poder de granting habilidad the user armadura. mirror shards that reduce incoming physical Para los damage para los and APs. reflect it back at enemies. AP mages can take this to get some revenge against the oppression of AD assassins. Es que no tienen ninguna defensa Essence contra los Reaver ADs. is making its way into Wild Rift to fill the same niche as its PC version, amplifying crit-focused champs who also cast a lot of abilities. Creador de esencia. Wild Rift's Essence Reaver has two passives, one that restores mana through your attacks, and another that adds extra damage to your abilities based on your critical rate. When combined on the right champion, este es un ítem que puede hacerse Lucian para spamear habilidades. High damage abilities. We're bringing more League of Legends into Wild Rift 2. Expect to see versions of Navori Quickblades, Stormrazor, and Staff of Flowing Water in the shop. We're also updating Bloodthirster and Thornmail to be more like their PC versions.
Not including balance changes, there are 19 new, reworked, or adjusted items in this patch. 19 objetos We're nuevos so excited to actualizados. see what meta-defining builds you come up with. Ojo, In patch 2.4, we're making some significant changes to ranked play. A ver cómo Let's se la talk about ranked. promotion series. Ranked in Wild Rift makes you earn your divisions as you climb. Y mucho porque nos ponéis Promotion contra todos los series are troles. intended to give players a skill test and to really raise the stakes before advancing into a new tier. Sí, los However, compañeros. we've seen that they cause too many interruptions in your ranked climb, and they're becoming pretty frustrating for many of you. So we've decided to remove promotion series. No promos. When this update goes live, you'll climb more No smoothly hay promos, chavales. through the ranks without a promotion series between tiers. This is a considerable change, so we'll be monitoring how this impacts other ranked systems, like demotions, leaderboards, ranked marks, and fortitude. Adiós But a los we're promos. confident that this will make ranked a more fun, competitive Se acabaron los experience Juan for 23, que te destrozan la promo. Glorious Lulu and her Pixicorn are the reward for hitting gold this ¡Ojo! season. So Mira good la luck skin on de the Lulu, de recompensa. Sometimes Champion Select can feel like the game is already an uphill battle, and ¿Qué we nos want vas a to give contar? you some more tools to help. Let's take a look at Champion Bans. Los bans. Ya In están aquí los ranked bans. games, the last 3 players on both teams will get 1 Champion ban each. 3 We bans. hope starting with 3 per team still feels good without lowering champ diversity. 3 bans por equipo. Because you now need 6 to bans. own 6 extra champs to play ranked, we've decided to allow the free-to-play rotation to be available as well. Y la rotación For times when gratuita the enemy team la picks a puedes band jugar. with go-to picks. La puedes jugar, ¿eh? They see your threat. Eventually, we plan on increasing to 5 bans per team, but Y with the pasaremos a current 5 champ bloqueos. pool, we Vale, don't pero es want demasiado, to son completely 10 bans es shut mucho. down specific lanes from having viable picks. Ojo, Ojo. The Ojo. Wild Pass returns for its second outing. A ver el pase We made salvaje. a few upgrades Take my from the money. previous version. Overall, we're increasing the amount of blue motes, Poro coins, and Poro energy Bueno. you get from purchasing the pass. For example, this time around, you can earn enough blue motes for a full champion. Vale, consigues para un Increasing campeón. the amount Bueno. of free rewards you get while leveling up. We're enabling you to gift the pass to other players on your friends list. And despite these buffs, the price isn't changing. From now on, the Wild Pass will be a permanent feature in the game, with no more downtime between each new pass. Vale, o sea que se Get out se there cogerán. and explore the rift with ¡Ojo! Timo. La when skin the de Timo. improved Qué Wild chula, Pass chaval. launches in August. Qué chula. O sea que ya no va a haber parones, va a haber siempre As the pase game salvaje, has pase grown salvaje. across the world, so has the level of competition. We've seen the Origin series in Europe, ¿A ver competitivo? the Icon series in Southeast Asia, and there are even more regional qualifiers coming soon. We're using the next few patches to upgrade the competitive and esports viewing experience of Wild Rift. Some tools will only be available to official esports broadcasts for now, but here's what's available to everyone A ver. in patch 2.4. In spectator mode, you can now toggle the fog of war for red, blue, or both teams to see what they Vale. see in ¿Se game. puede rebobinar? No, We're ¿verdad? releasing 2 new HUD layouts to make teamfights easier to watch. Check out our HUD setup designed for chaotic teamfights. Eso está muy and a guapo, brand new Te permite minimal ver los HUD, combates mucho which can mejor. be accessed in spectator mode. Eso para los torneos va a We're estar muy hoping that chulo. this gives amateur tournament organisers more ways to show off epic moments from grassroots competition. Ever wanted to save your most heroic moments after a legendary performance? The new Highlights feature automatically captures your best plays, from Mola. multi-kills to dragon steals. These will record your screen as you play, so every input will be captured for you. You can review your clips and save them directly to your device from the end-of-game screen. Mola, mola, mola. Quality of life. ¿Qué es esto? As always, we're making some quality of life tweaks to make your experience a little better each patch. One thing we've heard is that unlocking content and completing milestones can be confusing. So we're spending the next few patches improving on these systems. We've adjusted the end of game screen so you can see progress on your daily missions, challenge missions. Bueno, más sencillito, and para the que se Wild vean las Pass misiones como more las llevas. easily. Bueno, And not we'll bad. let you know if you have any rewards to collect. This is just an early iteration. We're Bueno. hoping to add more ways to streamline rewards and progression in the coming months. When you want to share something in-game,
you can send it directly to any compatible app on your device. A ver, esto está Now, you chulo can make sure para hacer that the group cositas. chat knows just how godly your last game Lo de was. las highlights está chulo. Y esto último. Uy, my money. Que viene. As is tradition by now, here's a look at some of the other skins headed to this patch. A ver. ¿Qué es esto? Ah, bueno, Kha'Zix, estrella oscura. Qué fresco, Esta está guapa, está guapa. Los jugadores de Kha'Zix, esta está muy guapa, Buah, esto la tengo yo en PC. Es una pasada también. ¡Upa! No sois guarros, que os conozco. ¡Buah! Chaval, esta está guapísima. Y te la van a sacar, qué guapa. Qué guapa. Bueno, y esta también, chaval. O sea, qué locura, chaval, de skins. Son una pasada, las skins. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué sacadita es esta? ¿Pero qué sacadita? Good luck to everyone fighting back the ruination, and stay tuned. There might be more to this story than we first thought. We hope you'll stay hooked. Ya te dejan el hype, siempre hacen lo mismo. Mira quién es este. ¿Qué es eso, chavales? ¿Qué es eso? Oh, no, pero ¿qué es esto? Qué locurón, chavales. Esto lo vamos a ver otra vez, Esto lo vamos a ver otra vez porque esto hay que investigar, O sea, hay que investigar. O sea, hay que investigar porque esto hay que pispear esto bien. Thanks to your support, A ver, I managed to escape from vamos por ruination for partes. just a few moments to tell you what's coming up for Wild Vamos a ir Rift viendo over the next couple of cositas months. porque habla de los We're objetos. right in the middle of the Sentinels Luego of las Light skins event. que son The Black de Mist is locos. wreaking havoc Vale, de across locos. Runeterra. And first, let's talk about what's next for our heroes. Vale. Estos son los centinelas, ¿vale? Aquí es lo que te habla un Lucian poquito de and Senna las... are embroiled in their most de la high-stakes batalla. Aquí te habla de battle Ascan, coming to- ¿vale? Ya sabemos que Ascan va a salir, ¿vale? Vamos a poner aquí en esta parte la parte de Ascan, ¿vale? Para que la veamos. His unique marksman assassin playstyle was built for the Es mid Nunu. lane, Se llama and he has Nunu. a ton of exciting tools at his disposal. From Vale, este es un nuevo camouflaging campeón. beside Me parece que habéis terrain dicho que to se set up enganchaba ganks, a los personajes. launching No, himself se engancha al across the terreno, map to chavales. take down Mirad, scoundrels. ¿ves? Tira gancho, se engancha al terreno y pivota, Akshan ¿vale? is full of surprises. If he avenges one of his allies by taking down their killer, he earns bonus gold and lowers his avenges one of his allies by taking down their killer. Si os dais cuenta, aquí el gancho, ¿vale? Lo tira a la pared. Estabais hablando de que el gancho le había tirado un aliado, ¿vale? Pero no es así, ¿vale? El ganchito está tirado a la pared, ¿vale? Y pivota, que es lo que hace, él pivota. Y luego tiene esto que es lo de revivir, que eso es una locura, ¿vale? Este bicho. Unfortunately, Ruination continues to plague some of Runeterra's most powerful champions. Misfortune, Draven, and Shyvana have succumbed to its champions. Chicos, o sea, mirad esto. Misfortune. Esto es Misfortune, chavales. Esto es Misfortune. Decidme qué pedazo de skin es esta tan brutal, tan de locos. ¿Qué es esto? Draven. Y mirad este Draven. O sea, hola. 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 ¿Dónde está el muy monedero? Que las quiero ya. Y Shyvana de locos. Vale, esto aquí nos está hablando un poco del tema del evento, ¿vale? Obviamente el evento está lanzado a todos los niveles en esto, lo que ha dicho, pues en PC, Runeterra, ¿vale? Sí, pero vamos a los objetos, amigo. Vale, aquí nos dice que se une Bran. Locos, papá. Este mago, ¿vale? Inicialmente se jugaba en la mid lane, lo que pasa es que luego pasó por su poder de pokeo y de continuo harraseo y desgaste a support, ¿vale? Habrá que ver aquí en qué posición sale o dónde se puede jugar, ¿vale? Nunu es un jungla, sobre todo de tipo tanque, ¿vale? Que
que se basa mucho en farmear y se hace de tipo tanque. Hay una build que se puede hacer full AP porque sus habilidades escalan por AP. Vamos a ver cómo lo hacen aquí en Wild Rift, pero por regla general va a ser debería de ser tanque. Y además, como tiene habilidad de comer, hace mucho daño a los monstruos neutrales y farmea mucho. Y sobre todo los dragones, los objetivos neutrales, con el mordisco más smite, es muy difícil quitarle objetivos a Nunu. Ojo los objetos, repasamos objetos, que esto es lo importante. Solari Charge Blade is a new item for champs that focus their builds around critical strikes. Vale, este es el objeto nuevo que cogen en teoría para el tema para potenciar los críticos. Which gives you a temporary bonus to your critical rate. Attacks that crit use one of your vale, o sea, es para que tengas críticos más fácil y las cargas consumen. Los críticos consumen las cargas. Fijaros, puedes alcanzar un máximo de 50%. Mola. Este objeto me parece muy bueno, Me parece muy bueno porque precisamente tú aquí no tenías ningún objeto para pelear contra los ADs si eres mago. Y necesitabas esto. Esto es lo que necesitabas. Un objetivo que te diera algo de defensa contra eso. Los Zed, los Renekton, todo este tipo de campeones. Ojo con Lucian, Este objeto puede ser muy de Lucian, Buenas, Spike, gracias por el follow, bienvenido. Obviamente Corki también. O sea, ojo, ojo. When combined on the right champion, players will get to weave together non-stop critical strike attacks Corki Lucian, Corki Lucian. Corki Lucian seguro. O sea, 100% Corki Lucian. A ver, mirar, filo veloz de Nabori, navaja de asalto, 3 ítems más los 2, 5, bueno, 5 no, 6. Si los cambios de equilibrio, esta versión incluye 19 objetos nuevos actualizados o ajustados. Sin los cambios de equilibrio. Y aquí dice que son 19 objetos nuevos, actualizados o ajustados. Es decir, ¿what? Entonces, ¿cuánto metes aquí? A ver, mira, aquí lo tenéis. Fijaros, el objeto nuevo. Final del ingenio. Aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Veis cómo siempre hay cositas que investigar? Es que esta gente siempre te pone cosas. Aquí aparece uno que no ha dicho, ¿vale? Y aquí está. ¿No mueve la cámara? ¿No? ¿No la sube ni la baja? Cabrito. Vale, aquí obviamente, por lo que os estoy leyendo, ¿vale? Aquí es verdad que habláis un poco de cambios que sí que es verdad que es un poco más... que es lo que nos ha gustado tanto, ¿no? El hecho de quitar las promos. Sí que es verdad que, a ver, esto es positivo y negativo en varios aspectos. El tema de las promos es verdad que es un punto problemático, porque si os dais cuenta, toda la gente siempre el feedback era muy negativo, porque en las promos es verdad como que el nivel se desbalancea mucho. Donde las partidas previamente a la promo eran más equilibradas, en las promos era totalmente desbalanceadas. Hay muchas veces, a mí me ha pasado también, perder promos 0-3 muy fácilmente. O sea, 0-3 porque eran inganables. No empieza la partida, vas en minuto 5 y ya vas 0-10. Y es porque el ajuste, el matchmaking ahí de las rachas y demás parece que no era el más equilibrado. Entonces parece que han optado por, ¡pum!, quitarlas. Vamos a ver qué tal funciona. Dicen que es un cambio que quieren ajustar. A ver, chicos, los jugadores que no tengan habilidad no subieron. Van a caer porque van a perder y van a ser igual de malos. O sea que eso no rayéis por eso. Vale, y ahora lo último que vamos a ver de esto, que son los baneos. Lo que está claro es, ojo a esto, ¿vale? Te dice, por un lado, que no quieren meter todavía 5 baneos porque es demasiado, ¿vale? En este caso, con 5 baneos, cada jugador tendría un ban. Entonces, los 3 últimos, ¿vale? Son los que van a banear. Los 3 últimos, aquí lo dice. ¿Vale? Un campeón por cada uno de los 3, con lo cual 6 bans en total. Y para que la gente no se vea afectada demasiado, la Champion Pool te permite jugar la rotación gratuita de campeones en las Ranked. Si no tienes ciertos campeones, los que están en rotación gratuita los puedes jugar. Antes no se podía. ¿Ves? Y aquí os dice que van a meter 5 baneos, pero todavía no. Es cierto que es mucha tralla. Si metes 10 bans, la lías. Baneas muchas cosas. Aparece en el evento en un icono. ¿En serio? Vamos a verlo, a ver si aparece.
we're increasing the amount of blue motes, Poro coins, and Poro energy. Decidme por favor el minuto you y get from lo purchasing the bicheamos. cards. For example, Dolores, porfa. this time around, you can earn enough blue motes for a full champion. We're increasing the amount of free rewards you get while leveling up. Eso ves sí que es un problema. Gente que no sepa jugar un campeón y que porque está en rotación gratuita te lo comas. Eso sí que es un problema. Sería muy bueno que metieran lo de intentar meter que tienes que tener mínimo un poco de maestría con los campeones para jugar. Esta skin de regalo, o sea, esta es la skin del pase, está muy chula, del explorador. Vale, y aquí lo siguiente ya son las mejoras del modo espectador y tal, que aún no se puede rebobinar, cosa que no me gusta mucho. Eso es un fallo bastante grande. Vale, aquí se meten ya un poco... Vale, eso es lo que no sabemos de todo el mundo, ¿vale? Y aquí habla un poco del modo espectador, ¿no? De poner modo niebla, lo de la... Luego, obviamente, para los casters y ese tipo de cosas, la interfaz muy... Fijaos, la interfaz es chulísima. Aquí ves rápidamente los summoners, aquí ves lo que pasa, ultimates. Está muy bien y sobre todo mucho más limpio y mucho más claro. Me gusta mucho esto, para los que somos obviamente amantes de competitivo y los que estamos siempre con el competitivo, pues obviamente este tipo de cosas están muy chulas. Muy chulas. Vale, y ya más adelante... Bueno, y aquí lo de las misiones, esto es un poquito más, pues para que la gente no se pierda mucho en... Ay, es que me he dejado estas misiones, tengo estos 3 puntos azules por recoger. Bueno, sin más, son cosas para mejorar la interfaz, eso siempre viene bien. Y ahora vamos a ver... Ay, papá, las últimas, las skins. Ay, las skins y el último personaje que aparece, señores. Vamos a verlo. Kha'Zix, estrella oscura. Brutal, ¿vale? El Varus yo lo tengo en PC, Varus es locura, es locura. Ahora voy a por el Dolores. Ahora voy. Esta skin de Bran es de locos, de locos, de locos. Esta, va a caer Bran y la skin de una. Y esta también me gusta, es que no sé, me gustan las dos. No nubes, ya campeón me gusta menos, pero en jungla es muy potente, es muy basiquito y muy fácil para la gente que quiere iniciarse en jungla. Las skins de Senna y Lucian, bueno, no voy a decir nada sobre eso. No voy a decir nada porque... ¿Qué voy a decir de las skins? Son bastante interesantes. Ojo a esto, ¿eh? Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo. Ojo a esto. Dice, esperemos que sigáis enganchados. Dice hooked, ¿vale? El gancho de Thresh es hook, es un hook, un tipo hook. ¿Y qué es esto? Mira, papá, esto es Thresh. Lo que pasa es que Thresh yo nunca lo he visto con la cara. O sea, nunca lo he visto, pero esto es Thresh. De locos. Es de locos. Es de locos. De locos. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being